Tengo el gusto de presentar a la doctora Natalia Hernández. La doctora Natalia Hernández ha sido una dermatóloga que ha estado muy comprometida con la Fundación. Quiero públicamente también darle las gracias porque desde que se creó Fundaxo siempre ha estado ahí la doctora al llamado que siempre hemos hecho nosotros, al apoyo a sus conceptos científicos, a su orientación, y la verdad que eso nos ha ayudado a crecer mucho. La doctora Natalia Hernández es dermatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, en alergias cutáneas del Hospital Henry Mondor Cretil de Francia. Es profesora del programa de pre y posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada. Es la directora científica de Dermosoluciones Limitada, miembro de Corsor y fue la anterior presidenta de Azocolderma, o sea que el doctor Mora la sucedió a ella. Doctora Natalia, nuevamente para Fundaxo es muy importante y muy honroso tenerla a usted. Muchas gracias nuevamente por aceptar este llamado, y pues hoy tenemos, como lo decía el doctor Mora, tenemos una audiencia internacional de más de 15 países que se han inscrito al evento. Entonces, sin más preámbulos, doctora Natalia, muy buenos días, muchas gracias, y para que nos deleite con su conferencia. Muchísimas gracias, Guillermo. De verdad que es un placer estar acá. Siempre he pensado que lo más importante es apoyar a nuestros pacientes desde cualquier punto de vista, porque ustedes son la razón de ser de nosotros como médicos. Entonces es un placer estar hoy con ustedes. Es un placer, como siempre, Guillermo, con tus iniciativas que siempre son muy importantes para los pacientes. Estar ahí apoyando me parece algo muy importante, y gracias por invitarme. Y gracias a todos los colegas que están hoy con nosotros aquí en esta experiencia que siempre queremos y compartimos, que es el Congreso de Pacientes de Fundaxo. Bueno, hoy quiero, Guillermo me invita a hablar de la adherencia al tratamiento en tiempos de COVID, y pues es un reto, pues, porque nos toca ver exactamente qué le podemos decir a nuestros pacientes, qué hacer con su tratamiento en este momento en el que todo está nuevo, ¿no? Porque es que desgraciadamente del COVID no sabemos todavía mucho, a pesar de que llevamos estos 9 meses de pandemia, pero todavía no sabemos mucho de él, y todos los días tenemos conocimientos recientes, nuevos, y pues sabemos que lo único que sabemos es que seguramente va para rato. Entonces tenemos que modificar muchas cosas de nuestra vida para que podamos ayudar a nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés, pero no tengo ninguno para esta conferencia. Bueno, la enfermedad de COVID-19 fue declarada pandemia en marzo del 2020. Aunque realmente la enfermedad ya se venía presentando en China desde finales de diciembre, principios de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud no la declaró pandemia sino hasta ese momento, y esa demora también facilitó el hecho de que se volviera pandemia, de que estuviera en todos los países, porque estas personas de China pudieron viajar a muchas partes del mundo y llevaron el virus con ellos. Y es un virus del que no sabemos mucho, y del que de verdad tiene unas características tan disímiles en las personas. Algunos se recuperan muy fácil, algunos son asintomáticos, otros incluso sin comorbilidades pueden llegar a tener la muerte. Entonces definitivamente es una enfermedad muy extraña y que desgraciadamente a todos nos está tocando de alguna manera. La respuesta a este virus va a estar determinada por la respuesta de nuestro sistema inmunológico, y nuestro sistema inmunológico es un mundo muy complejo, es algo que nos ayuda a defendernos del mundo exterior y nos protege toda la parte interna de nuestro cuerpo, pero cuando se disregula, cuando tiene algún problema, como sucede con esta enfermedad, obviamente va a afectar todos los órganos de nuestro cuerpo, incluida la piel. La mayoría de los pacientes que tienen la enfermedad se recuperan, pero pues hay un porcentaje alto que puede tener complicaciones y que ustedes saben que puede llevar a la muerte, desgraciadamente. En el camino hemos ido aprendiendo un poco de qué hacer con los pacientes que están bajo determinadas terapéuticas, y en este momento las sociedades dermatológicas de todo el mundo les recomiendan a los pacientes que están bajo tratamiento con psoriasis, con cualquier tipo de medicación, no suspenderlo, sino simplemente estar alerta ante signos de infección, porque el suspender el tratamiento muy seguramente va a llevar
a un empeoramiento de sus síntomas de base y va a hacer que sea más complejo el manejo. Entonces, definitivamente lo que se recomienda en este momento es continuar la terapéutica, hacer mucho más estrecha la relación con el dermatólogo y definitivamente estar muy en contacto con él ante cualquier síntoma que el paciente presente. Y eso es lo que le recomendamos a ustedes como pacientes, estar muy en estrecha relación con el médico para tener una supervisión mucho más cercana de cualquier tipo de síntoma que vayan a presentar. Ya el inicio de cualquier tipo de medicación, evidentemente, cuando no tenían tratamiento todavía sistémico, sino que lo van a empezar, esa es una decisión que el dermatólogo también debe tomar con ustedes de manera estrecha para saber qué posibilidades hay de aumentar algún tipo de riesgo de infección. Muy fotogénico el coronavirus, es un virus que es muy bonito, pero es terriblemente agresivo. Los pacientes con psoriasis tienen el mismo riesgo de infectarse por la enfermedad y expresar la enfermedad que otras personas. Eso es lo que hemos ido aprendiendo en la medida en que ha pasado estos meses. Teníamos temor de pensar que de pronto la enfermedad pudiera facilitar signos y síntomas más severos del COVID, pero pues lo que se ha visto con los pacientes, incluso con pacientes propios, es que no hay un mayor riesgo, o sea, se puede comportar igual de agresivo o poco agresivo como se comporta en todo el mundo. Las comorbilidades sí son un problema, porque acuérdense ustedes que el paciente psoriático es un paciente que tiene algunas características especiales. Los pacientes con psoriasis pueden tener más posibilidades de hacer otras enfermedades, de tener otras enfermedades de base, como vemos aquí en esta diapositiva, y eso obviamente sí empaña el pronóstico. En este estudio que se realizó en pacientes chinos con psoriasis, se vio que la mayoría tenía comorbilidades de tipo hipertensión, lo cual pues sabemos que definitivamente es una comorbilidad bastante importante en pacientes que tienen el COVID. Pacientes tenían también diabetes, tenían problemas cardíacos, tenían falla renal, podían haber tenido cáncer activo en los últimos 5 años, alteraciones mentales también asociadas. La obesidad, que pues sabemos que es una comorbilidad frecuente en los pacientes con psoriasis y que empaña el pronóstico, evidentemente también va a empañar el pronóstico con la enfermedad por COVID. Entonces, estas cosas unidas son las que van a hacer que el paciente pueda tener un pronóstico peor. Y miren ustedes que aquí los pacientes tenían más de 3 comorbilidades en el 60%. Entonces, como siempre le recomendamos a nuestros pacientes con psoriasis, hay que tener un estilo de vida sano, hay que evitar la obesidad, hay que controlar las enfermedades de base, pues porque evidentemente ellas también pueden facilitar la infección por este terrible virus. En este momento la literatura dice que el tratamiento de la psoriasis no altera el riesgo de adquirir la infección o de empeorar el pronóstico. Evidentemente, pues tenemos algunos temores con algunos medicamentos que tienden a producir un poco una inmunosupresión, como es la ciclosporina. Sin embargo, aparentemente no se ha visto tampoco aumento de riesgo de la enfermedad por COVID, de adquirir enfermedad por COVID o de tener un peor pronóstico en los pacientes que la toman. Definitivamente con con los medicamentos biológicos, sean los anti-TNFs o los otros biológicos que estamos utilizando para la enfermedad psoriática, no se ha visto aumento de el riesgo, no hay reportes de aumento de riesgo de adquirir la enfermedad ni de tenerla mucho más agresiva. Sin embargo, lo que les decía, les he dicho desde el principio, los pacientes deben continuar su tratamiento, pero deben estar en una supervisión mucho más estrecha de su médico tratante, su dermatólogo. Una cosa que sí quiero enfatizar y creo que lo voy a nombrar varias veces en esta conferencia es que los corticoides sistémicos sí empeoran el pronóstico y los corticoides sistémicos no son ideales en pacientes con psoriasis. Ustedes saben, yo creo que se los ha dicho su médico tratante siempre, el inyectarse un corticoide sistémico, un diprospan, un decadrón, lo puede desestabilizar la psoriasis y empeorarla, pero no solo eso. Ahora tenemos el problema de que los corticoides sistémicos disminuyen las defensas contra el virus y eso sí puede llegar a ser un problema en los pacientes que estamos expuestos ahorita a este virus. ¿Cómo se debe de contrarrestar disminuir este riesgo de infección?
Pues fíjense que hay diferentes estudios que muestran que el paciente tiene temor de adquirir la infección yendo al consultorio del médico, incluso en el transporte en el sistema público para asistir a la consulta médica. Y es lógico, o sea, si yo tengo la enfermedad, si estoy bajo algún tipo de tratamiento y tengo que tomar el bus o tengo que movilizarme en un transporte público, la posibilidad de que yo me infecte es más alta. Y en el consultorio médico también puede haber un riesgo si no se extienden todas las medidas de protección y todos los protocolos que son ideales para este momento. Entonces, la telemedicina ha sido una gran herramienta. Obviamente la telemedicina tiene limitantes, pero realmente es una muy buena opción para la dermatología, es una gran ayuda porque lo podemos manejar con fotos que manda el paciente, con la videollamada. Entonces, definitivamente es una opción interesante. Más difícil va a ser, obviamente, para el reumatólogo, para el tratamiento y para el diagnóstico de la artritis psoriásica, pues porque no está tocando al paciente. Sin embargo, nosotros como dermatólogos, pues tenemos una ayuda muy importante en la telemedicina y la hemos aprendido a manejar. Desde abril que estamos haciendo telemedicina, sabemos que es una gran herramienta y que realmente para nuestros pacientes también es una opción, disminuyendo totalmente el riesgo de adquirir la enfermedad. En cuanto a las terapéuticas, pues también sigue siendo una muy buena opción la fototerapia, porque ustedes saben que la fototerapia produce una mínima disminución de la actividad del sistema inmunológico, entonces es una muy buena opción para los pacientes, por lo menos si vamos a empezar alguna medicación, para no empezar con un medicamento que pudiese ser inmunosupresor. ¿Qué deben hacer los pacientes para protegerse de la infección? Entonces, como todo, o sea, pienso que tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacemos si no tuviéramos psoriasis. Tenemos que tener una protección de medida estricta, seguimiento estricto de las medidas de protección. Tenemos que hacerlo de distanciamiento social, utilizar el tapabocas, lavado de manos. Más adelante vamos a hablar un poco de algunos tips para que no se nos agreda más la piel con el lavado permanente de las manos. Es importante lavarse con productos que no sean irritantes, tratar de que los tapabocas sean tapabocas, ojalá esos no los N95 que usamos los médicos porque pues aumentan el riesgo de producir lesiones en piel de la cara. Y evidentemente, ¿qué deben hacer los pacientes? Tener un especial cuidado con su piel, porque de todas maneras el hecho de tener una piel agredida también puede facilitar el riesgo de infección. ¿Qué debe hacer el paciente si ya adquiere la infección? Debe inmediatamente comunicarse con su médico tratante para ver qué medicamento está tomando, para discutir la continuación o no de la medicación, aunque yo les dije desde el principio que lo que nos ha enseñado estos meses es que no hay necesidad de descontinuar el tratamiento. Monitorizar los síntomas, por supuesto. Si el paciente se puede quedar en casa y no tiene que salir a un hospital, pues preferiblemente quedarse en casa con todas sus medidas de protección y de aislamiento. Tener en cuenta que los tratamientos con corticoides que a veces colocan en los pacientes algunos médicos no dermatólogos o que los pacientes cogen de rutina de automedicarse, los corticoides, estoy hablando de corticoides orales o corticoides inyectados, aumentan el riesgo de la psoriasis, la exacerban y la desestabilizan. Una cosa bien importante es que pues con todo el boom de la hidroxicloroquina, usada incluso por el presidente de Estados Unidos, esta hidroxicloroquina no está indicada como tratamiento de COVID, sino solamente en estudios experimentales, pero sí puede exacerbar la psoriasis, porque la cloroquina y sus derivados son exacerbantes de la enfermedad, entonces en un paciente psoriático sí que menos utilizar este medicamento. Si se produce la enfermedad per se pudiese exacerbar la psoriasis, entonces asociada a toda esta parte inflamatoria que viene con la enfermedad de COVID, pero por eso tiene que tener una monitorización tan estrecha del médico tratante. Otra pregunta, lo que hemos hablado desde el principio. ¿El suspender el tratamiento puede empeorar la psoriasis? Sí la puede empeorar, sin embargo, algunos pacientes tenían temor, por lo menos en principio, de seguir con el medicamento. En este cuestionario que se hizo también en los primeros meses en China, el 68% de los pacientes perdieron su adherencia al tratamiento, especialmente aquellos que recibían tratamientos sistémicos más que los biológicos, y la adherencia se asoció,
no adherencia, o sea, al suspender el tratamiento, se asoció con un empeoramiento de su enfermedad, con una sensación de estrés, de depresión y de ansiedad al ver su enfermedad exacerbada. Entonces, definitivamente el paciente debe continuar la medicación. Y pues, como les decía hace un momento, tenemos ayuda con el proceso de telemedicina, podemos tener el apoyo en estas fundaciones como Fundapso, el apoyo en personal que sabe manejar la enfermedad y que puede dar como una especie de apoyo precisamente para que los pacientes no desistan de seguirse tratando y sus temores sean apoyados con alguien que conozca qué se debe hacer en estos casos. Fíjense ustedes que este estudio checo mostró que los pacientes tenían un miedo de infectarse con el COVID, precisamente de adquirir COVID, precisamente cuando tenían la psoriasis. Entonces ustedes ven acá, pues les preguntaban, ¿hay un incremento del riesgo en la infección con el tratamiento? Y muchos de ellos pensaban que sí. El verdecito son los que piensan que sí, que definitivamente la enfermedad puede estar exacerbada por el tratamiento con biológicos, con sistémicos convencionales como es la ciclosporina o incluso pues poco menos con terapia tópica. Entonces hay que informar al paciente que debe continuar con la medicación y no la debe suspender. Vámonos un poco a hablar de cómo se puede exacerbar mi enfermedad en este tiempo, precisamente porque las medidas que tengo que tener de cuidado frente al riesgo de la infección. Empezamos a ver con gran frecuencia algo que llamamos una dermatitis interdigital, que en pacientes psoriáticos también se presenta con frecuencia, que es la enfermedad en este puntico entre los dedos de las manos, precisamente por el lavado permanente de las manos, porque pues a todos los sitios donde entramos nos aplican geles, tenemos que estar lavándonos las manos de manera permanente. Si de pronto estamos utilizando guantes, el utilizar el guante nos va a producir también un aumento de dermatitis en las manos. Y sabemos que la enfermedad se aprovecha de un sistema inmunológico que no esté adecuado y fácilmente en estas dermatitis o en estas exacerbaciones podemos tener un más riesgo. También sabemos que además de la psoriasis podemos estar desarrollando dermatitis de contacto. El hecho de tener psoriasis no nos va a evitar tener enfermedades de contacto con los productos irritantes o alergénicos que estemos tocando. Es así como vemos estas manos que ahora son supremamente frecuentes en los pacientes que están utilizando todas las medidas de lavado de manos como medida de protección, y es también en aquellos que utilizan guantes, porque los guantes tienen diferentes productos que pueden producir dermatitis y exacerbar enfermedades de piel. Entonces, tienen liberadores de formaldehído, tienen diferentes nombres que lo que van a hacer es que las manos se vuelvan un sitio de especial cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar repetidamente hidratantes, evitar contacto con sustancias que puedan producir dermatitis de contacto, utilizar, si vamos a estar enguantados, guantes de algodón debajo de los guantes de látex y tratar de pronto de no utilizar guantes de látex, sino guantes de vinilo, más que el látex per se, puede ser una recomendación importante en caso de que tengamos que utilizarlos. Otro proceso, acuérdense que la enfermedad psoriática es una enfermedad que tiene una característica que es un fenómeno que se llama fenómeno isomórfico. Donde ustedes se hacen un pequeño trauma, ahí puede presentarse una exacerbación de la psoriasis. Y no es ilógico pensar que también se presenta en esta región retroauricular secundario al uso del tapabocas. Entonces, si los tapabocas que estamos utilizando son de los que tienen la tirita de caucho aquí detrás de las orejas, ese es un sitio donde muy fácilmente vamos a tener exacerbación psoriática. Además, acuérdense que el cuero cabelludo y la región retroauricular es un área frecuente de enfermedad psoriática. Entonces, aquí en este sitio, pues en el momento en que usamos el tapabocas y tenemos que estar con el tapabocas todo el día, vamos a tener retención de sudor, vamos a tener fricción. Si de pronto el tapabocas es un tapabocas de tela y lo lavamos en casa y puede quedar algún residuo de jabón, también podemos hacer una exacerbación de la psoriasis asociada a una dermatitis de contacto. Y algunos tapabocas que ahora uno ve
con diferentes diseños. También pueden tener, si son especialmente estos tapabocas caseros, puede haber tenido aplicación de algunas tintas que también pueden empeorar el proceso. Entonces, esta psoriasis preexistente se puede exacerbar con algo que se llama una dermatitis friccional, que sería el que tenemos con el tapabocas detrás de las orejas. Además, las personas que tenemos que utilizar tapabocas quirúrgicos de estos de N95, estas banditas elásticas de este N95 tienen un polímero que también va a hacer que se produzca una exacerbación de dermatitis o de psoriasis. Y tienen esas bandas elásticas de cualquier tipo de tapabocas, el cauchito puede producir dermatitis de contacto a los vulcanizadores del caucho y a diferentes sustancias que se les adicionan. Entonces, lo que se recomienda siempre es aplicar primero una cremita emoliente en esa parte y luego, cuando ya se haya absorbido, colocar el tapabocas para evitar que esta fricción pueda empeorar la enfermedad psoriática. El tapabocas es indispensable, pero pues realmente estamos viendo que es una jartera también. El 20% de las personas que utilizan tapabocas, según este estudio, tienen prurito, o sea, piquiña asociada al uso del tapabocas, sobre todo cuando lo tienen que utilizar por periodos largos, tienen que ir a trabajar y tienen que mantener el tapabocas puesto. A veces esa piquiña que se produce en la cara va a hacer que los pacientes hagan un incorrecto uso del tapabocas, porque pues ustedes ven que las personas hagamos un incorrecto uso del tapabocas. Ustedes ven que hay gente que se lo pone debajo de la nariz, entonces pues no está protegiendo en absoluto la nariz, que es algo indispensable proteger, o lo utilizan aquí como si fuera de bufanda, entonces evidentemente no está sirviendo para nada. El tapabocas quirúrgico, este de 3 capitas, el azulito con blanco, que podemos comprar en cualquier parte, muchas veces es mejor tolerado que el N95, por supuesto, o incluso que algunos tapabocas de tela. En los pacientes que tienen esta piquiña, es más común en pacientes que tienen dermatitis anterior previa, pues dermatitis seborreica, psoriasis, acné, piel sensible, rosácea, y evidentemente eso va a empeorar la enfermedad. Y se recomienda el uso de emolientes, que esos disminuyen pues la sensación de piquiña que el paciente pueda tener. Estamos viendo una epidemia pues de acné, porque definitivamente las personas que utilizamos el tapabocas o que lo tenemos que utilizar con frecuencia, podemos hacer acné con este tipo de tapabocas, especialmente con el N95, porque tiene liberación de una sustancia liberadora de formaldehído, y eso facilita el taponamiento de los ductos de las glándulas. Hasta el 60% de las personas con N95 tienen acné, y el 35% pueden tener cualquier tipo de rash facial, dermatitis de contacto o exacerbación de la psoriasis. Otra cosa, cuando tenemos que usar las gafas, esta se puede producir en la presión que se produce aquí en el puente nasal, puede haber daño de la piel, y aquí también puede ser un sitio donde se pueda presentar exacerbación de la psoriasis. Siempre se recomiendan algunas cremas hidratantes o emolientes previas al uso de estos elementos de protección personal para prevenir, para mejorar la función de barrera, y de esta manera disminuir el riesgo de infección, porque pues de todas maneras, si tenemos daño en la barrera cutánea, podemos infectarnos. ¿Qué se recomienda? Pues dado que nos tenemos que estar cada rato higienizando las manos, y pues que eso ya es una cosa que definitivamente no podemos ir contra eso, porque es la manera de prevenir la enfermedad, nos toca tener en cuenta que debemos utilizar productos que no sean irritantes, porque jabones, muchas veces yo pregunto qué jabón está usando, y usan jabones antibacteriales. Eso no tiene ninguna razón. Esto no es una bacteria, esto es un virus, y además el uso de un jabón agresivo lo único que va a llevar es que la piel pierda su barrera cutánea. Obviamente que hay que usar productos, ojalá aquellos Sindex, que son jabones que son libres de detergentes o de surfactantes, jabones suaves, porque pues si nos tenemos que estar lavando las manos, evidentemente tenemos que hacerlo con jabones que no sean agresivos. Enjuagar siempre las manos con gestos suaves, aplicar humectantes, hidratantes, emolientes, cremas, luego del lavado, y la repetición de esos productos debe hacerse varias veces al día para tratar de mantener, o sea, así como nos lavamos, nos protegemos, y así hacemos que nuestra barrera cutánea no se dañe. Los geles limpiadores ayudan, a veces son menos irritantes que incluso los mismos jabones, y siempre aplicar productos emolientes después de que retiremos guantes o que nos lavemos las manos. Porque es que podemos llegar, como vemos esta foto, a una dermatitis
o a un empeoramiento de la psoriasis asociada con todo este tipo de productos. Diferentes productos asociados a los limpiadores. Entonces, por ejemplo, todos productos los sprays que utilizamos para limpiar las superficies pueden tener toda esta cantidad de alergenos con nombres locos, pero que lo que van a llevar es a que el paciente dañe su barrera cutánea, y al dañar la barrera cutánea, que su enfermedad psoriática se pueda exacerbar. Las soluciones hidroalcohólicas son una relativamente buena solución, y sobre todo pues lo podemos utilizar cuando estamos fuera de casa, cuando estamos tomando servicio público, y nos va a llevar a que la piel se mantenga también sanitizada, se podría decir así, o sea, libre del contacto con el virus. Estas, la mayoría tienen es etanol y tienen una proporción de este alcohol entre el 60 al 95%, dependiendo de lo que estemos comprando. Evidentemente, la efectividad va a depender de este tipo de alcohol, de la concentración de este alcohol, de la cantidad aplicada y del tiempo de exposición, porque no podemos simplemente tocar un poquitico del gel, hacer así en la puntica de los dedos y quedamos. No, toca aplicar una buena cantidad y aplicarla en todas las manos para que lleguemos a tener una buena protección. Cuando tenemos que usar guantes, cuando tenemos que, por parte de nuestro trabajo, utilizarlos, también debemos saber que los guantes pueden llegar a producir también dermatitis, porque pues van a tener componentes que van a facilitar la expresión de la dermatitis. Hay guantes menos tendientes a producir dermatitis que otros. Estos guantes que contienen polvillo y son de látex y tienen polvillo tienen una gran posibilidad de sensibilizar, menos los guantes plásticos, esos que usamos a veces para cocinar, pero pues todos los tipos de guantes pudiesen producir dermatitis, empeoramiento de la psoriasis, y el polvillo también puede aumentar la dermatitis de contacto. Todas estas dermatosis de las manos, incluida la psoriasis, se pueden empeorar con la higiene que tenemos que estar haciendo en este momento, pero pues tenemos que higienizarnos, tenemos que evitar la infección. Entonces, tratar de utilizar estos limpiadores de soluciones alcohólicas que nos pueden ayudar a limpiar. Obviamente, si usted tiene la enfermedad ya en la mano y se aplica este tipo de producto, va a tener una sensación de irritación muy severa, incluso más que si utiliza agua y jabón. Todo este daño en la barrera cutánea puede permitir la entrada del virus, y este virus puede llegar a contaminarnos a través de piel. Entonces hay que tener un gran cuidado de la barrera cutánea para evitar la infección. Acuérdense siempre que si van a usar el gel, se lo apliquen, lo dejen 20 segundos aplicándolo, lo dejen secar, y ya después se pueden aplicar una cremita hidratante, que eso va a evitar que la piel esté molesta por el uso del gel o por el uso del jabón. ¿Qué papel tenemos nosotros como sus médicos? Pues bien, es enseñar, y precisamente es lo que estamos haciendo el día de hoy, saber que todo el cuidado que tenemos que tener para evitar la enfermedad puede empeorar el proceso por el contacto con irritantes, con antimicrobianos, con agua caliente. Simplemente el agua es un irritante y puede facilitar exacerbación de enfermedades de piel. Entonces, evidentemente vamos a estar todo el tiempo en contacto con estas posibles irritantes, y lo que se vio, por ejemplo, en este artículo que habla de trabajadores de salud en China, en el sitio donde estaba la enfermedad más activa en un principio, se tenían que lavar las manos más de 10 veces al día, y eso iba a llevar, sobre todo los trabajadores de salud, iba a llevar a dermatitis o exacerbación de las enfermedades de base. Entonces, todo este jabón es el amonio cuaternario que lo utilizamos para desinfectar cosas, y a veces tenemos contacto también con él. Tiene un alergeno muy reconocido que se llama Quaternium 15, y eso también por facilitar que la piel se irrite. Entonces, vamos siempre a tener que tratar en lo posible de utilizar productos que no irriten, que no molesten la piel, porque empezamos a tener exacerbación de las lesioncitas, así sea de manera sutil, y daño a nivel de la barrera cutánea, que puede empezar a ser molesto y además puede llegar a producir exacerbaciones importantes, como vemos aquí en la palma de esta mano de este paciente, que incluso con aparición de fisuras, y esta manito que tiene la psoriasis superactiva por el uso continuo de productos detergentes y productos que pueden irritar la piel. Igualmente acá, acuérdense ustedes que la psoriasis se puede presentar de esta manera en las palmas, y puede exacerbarse con el uso de productos que sean irritantes. Entonces, nuestro papel aquí básicamente está enseñarle a los pacientes qué tienen que hacer, cómo deben protegerse,
Obviamente tenemos que seguir las medidas de cuidado porque es eso lo que nos va a crear la diferencia entre estar sanos o enfermos, pero tenemos que consentir esta piel, tenemos que mantenerla hidratada y usar productos que no nos agraven. ¿Qué recomendamos? Hidratar, ya les digo, siempre su cremita, ojalá escojan una crema que no sea perfumada ni muy cosmética, una cremita muy neutra, que ustedes sientan que les hidrata bien las manos, tenerla a mano y aplicarla cada vez que se laven las manos. Cada vez que tengan contacto con cualquier cosa y se tengan que lavar las manos, hay que aplicar este emoliente, evitar el contacto con detergentes, evitar el agua caliente, que se lava manos con agüita caliente deliciosa, lo que va a hacer muchas veces es también hacer perder la barrera cutánea, entonces hágalo con una agüita tibia o fría. Secar muy bien las manos luego del lavado, no se recomiendan mucho estos productos que son con aire para secar, es preferible secarlo con una toallita puede ser de papel y secar muy bien en las regiones interdigitales, evitar los jabones antibacteriales, preferir siempre jabones y geles que sean libres de fragancia porque la fragancia va a ser un agravante importante de la dermatitis de base. Siempre vamos a preferir productos que no sean agresivos, ya les dije, eviten los jabones antibacteriales, utilicen estos productos que se llaman Sindet, que realmente no tienen unos detergentes que sean agresivos a la piel y son los indicados cuando tenemos que lavarnos las manos. Si no tenemos que lavar la mano, utilicemos la solución hidroalcohólica, a menos pues que tengamos la piel ya irritada, porque la solución hidroalcohólica va a tener menos potencial de alergenicidad y de irritación de la piel. Evite el uso de agua caliente, haga un adecuado secado, aplique el emoliente durante su trabajo, luego de lavar las manos, cuando esté en casa, o sea, téngalo ahí, pues absolutamente importante utilizarlo. Si tiene que utilizar un guante, utilice un guante adecuado, no permita que tenga poritos ni que entre agua, cámbielo con frecuencia. Evite el contacto con desinfectantes de superficie, estamos tan de moda ahora con el Clorox y con todas estas cosas que lo que tienen son potentes sustancias irritantes, entonces tenemos que evitar el contacto con ellos y cuando tenga su enfermedad y se exacerbe, por favor consulte y trátelo de manera muy pronta. Entonces, ya para terminar, quiero que se queden con estas ideas. No se recomiendan suspender tratamientos durante pandemia. Es importante minimizar el daño cutáneo teniendo en cuenta todas las recomendaciones. Debe continuar con supervisión médica, así sea de manera virtual, si es posible, incluso de manera virtual para evitar los riesgos de infección en cualquier tipo de situación y de transporte. Consulte ante cualquier síntoma de infección, llame a su médico, dígale, me siento mal, tengo fiebre, lo que necesite, porque nosotros somos los que podemos darles algún tipo de guía. Y, por favor, eviten los corticoides sistémicos. No se vayan a urgencias a que les inyecten un corticoide, porque eso desestabiliza la psoriasis, primer punto, y segundo, aumenta los riesgos de que usted adquiera la enfermedad. Muchas gracias y bueno, que sigan disfrutando el Congreso. Doctora Natalia, muchas gracias por esta magistral presentación. Tenemos 3 preguntitas, doctora, Sí, señor. para con el público. ¿Sí? Ok. Claro, por supuesto. Entonces, okay. Bueno, aquí hay una pregunta muy importante. La hace un paciente, dice, yo sufro de psoriasis ungueal. Mi pregunta ¿es dañino el gel y el uso del gel, el alcohol en muchos establecimientos es obligatorio? Entonces, ¿cómo hago para entrar? O sea, él tiene psoriasis ungueal. Sí, sí, entendí. Si es dañino el gel y lo de esos para colocárselo, entonces, ¿qué haría? Aplicar crema hidratante para contrarrestar. Cuando él vaya a salir de la casa, debe haberse aplicado su crema hidratante, debe llevar una cremita hidratante ahí en el bolsillo y le aplican el gel cuando va a entrar a cualquier sitio, que es lógico. Usted se aplica el gel, se lo seca bien, se lo aplica bien en las manos y luego, desde que esté seco, reaplica la crema hidratante. Bueno, doctora. Dicen también que qué recomendaciones dan a los pacientes con psoriasis en época de pandemia y frente a la apertura de la nueva normalidad. Que tenemos que
como siempre, como todas las personas, protegernos, que es como todas las personas tenemos riesgo de adquirir la enfermedad, tengamos o no tengamos psoriasis. Entonces las medidas de protección son básicas y pues evidentemente tenemos que empezar a vivir con este proceso durante mucho tiempo, entonces la protección es lo más importante. Así no tenga usted psoriasis, tiene que proteger su piel, para protegerse usted para que no adquiera la infección. Bueno, aquí pregunta, una pregunta de la doctora Luz María, ¿el tapabocas de cobre podría ser mejor? Sí he visto la propaganda del tapabocas de cobre, no sé, no lo conozco, probablemente no tenga estos liberadores de formaldehído que son los que están asociados a las dermatitis, sobre todo periorales, pero no sé, no conozco la respuesta. Bueno, aquí hay una pregunta de Luz Elena Monsalve, dice, doctora, yo sufro de psoriasis, en el momento no tengo placas debido al tratamiento con isoniazida y prednisolona. Mi pregunta es, ¿vuelvo a salir? ¿Vuelven a salir las placas? Bueno, la isoniazida se utiliza para prevenir exacerbaciones de la tuberculosis, sobre todo cuando hay tuberculosis latente, no es específicamente para el tratamiento de la psoriasis. Si en este momento está controlada, probablemente es porque esté bajo otro tratamiento que esté tratando, que esté medicada para la enfermedad. La enfermedad siempre puede volver a aparecer. La idea es continuar los tratamientos indicados por el dermatólogo permanentemente porque la enfermedad no se cura, la enfermedad solamente se controla. Entonces, la posibilidad de que vuelva a aparecer las placas existe. Por eso siempre debe seguir el tratamiento y la supervisión médica. Bueno, doctora Natalia, pues la verdad es que muchas gracias por esa conferencia. La verdad es que llegó como anillo al dedo, como decimos en el argot popular aquí en Colombia, porque son muchas las recomendaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora con tanta prevención que tenemos y qué bueno que esto nos ha ilustrado. En nombre de Fundaxo, en nombre de la Junta Directiva, en nombre del comité, queremos darle las gracias, doctora, e invitarla para que siga apoyando a Fundaxo, muy amable. Si tenemos de pronto más preguntas en el transcurso de la mañana que tengan que ver con su conferencia, se las haremos a llegar vía correo electrónico para responderle a nuestros pacientes en el transcurso de la otra semana. Doctora, muchas gracias, mi Dios la bendiga. Guillermo, muchas gracias, que estén bien y que siga siendo esto un éxito. Un abrazo, gracias.